Hola amigos oyentes, bienvenidos al canal Lecturas de Poder, Escuchar, Oír, Ver. Continuamos con la lectura del libro Relatos de Belcebú a su nieto. Capítulo 32, parte 2. Cuando, durante el período de la civilización ticliamisiana, los seres sabios del país de Maralpleisie comprobaron por primera vez en su psiquismo general la posibilidad de tales combinaciones y trataron de ponerse unos a otros intencionalmente en ese estado especial. Comprendieron y hallaron pronto la manera de lograrlo con la ayuda de lo que se llama el Hamletzoin eseral, es decir, esa sustancia cósmica cuya esencia han estado a punto de comprender los seres tricerebrados de la civilización contemporánea y que han denominado magnetismo animal, entre comillas. Dado que para comprender este hecho y tal vez también las explicaciones posteriores, debes saber más detalles referentes al Hamletzoin. Antes de proseguir, creo que debo informarte acerca de esa sustancia eseral. El Hamletzoin no es otra cosa que la sangre del cuerpo quesiano, así como el conjunto de sustancias cósmicas llamado sangre, sirve para la alimentación y la renovación del cuerpo planetario del ser. Del mismo modo, el Hamletzoin sirve para la alimentación y el perfeccionamiento del cuerpo quesiano. Puedo decirte que en general, la calidad de la composición de la sangre, tanto en la presencia común de tus favoritos como en la de todos los seres tricerebrados, depende del número de cuerpos eserales ya totalmente formados en ellos. La sangre, en la presencia de los seres tricerebrados, puede estar compuesta de sustancias procedentes de la transformación de tres de las llamadas fuentes cósmicas de realización, distintas e independientes. Las sustancias de esa parte de la sangre eseral destinada por la naturaleza para servir al cuerpo planetario de un ser provienen de la transformación de las sustancias del planeta en las que se forma y existe ese ser. Pero las sustancias necesarias tanto para revestir como para perfeccionar el cuerpo eseral superior quesiano, cuyo conjunto lleva el nombre de Hamletzoin, se obtienen por la transformación de los elementos de otros planetas y del propio Sol del sistema en el cual tiene lugar el surgimiento y la existencia de ese ser tricerebrado. Y finalmente, la parte de la sangre eseral llamada casi en todas partes el sagrado Hamletzoin eseral, y solo en algunos planetas el sagrado Aesacaldano, y que sirve a la parte más elevada del ser, llamada alma, entre comillas, y se forma a partir de las emanaciones de nuestro muy santo Sol absoluto. Las sustancias necesarias para la sangre del cuerpo planetario de los seres penetran en ellos mediante el alimento eseral primero o primario, o como dicen tus favoritos, a través de la comida, entre comillas. Las sustancias necesarias para el revestimiento y para el perfeccionamiento del cuerpo eseral superior quesiano penetran en su presencia común con el aire que absorben a través de lo que se llama, entre comillas, respiración,
y también por ciertos poros de la piel. Y las sagradas sustancias cósmicas necesarias para el revestimiento del cuerpo eseral superior, parte eseral sagrada que ellos llaman, como ya te dije, su alma, entre comillas, no pueden, tanto en ellos como en nosotros, ser absorbidas, transformadas y revestidas de la misma manera, sino a través del proceso llamado contemplación aisiritorasiana, que se realiza en su presencia común con la participación consciente de sus tres partes espiritualizadas independientes. Aunque más adelante comprenderás todo lo que se refiere a las sustancias cósmicas con las que se revisten y se perfeccionan los tres cuerpos eserales independientes en la presencia común de algunos de tus favoritos, cuando te haya explicado, como ya te he prometido, las leyes cósmicas de la creación y de la existencia del mundo. Sin embargo, para aclararte más este tema, es necesario explicarte un poco ahora sobre cómo se ha modificado en sus presencias la forma de realización del, entre comillas, segundo alimento eseral que absorben ellos automáticamente. Inicialmente, después de la destrucción del órgano Kundabuffer, cuando comenzaron a tener, como todos los demás seres tricerebrados de nuestro gran universo, una existencia fulasnitamniana, entre comillas, ese segundo alimento eseral se transformaba en ellos normalmente y todos los elementos principales que lo componen, entre ellos los que provienen de las transformaciones de su propio planeta, y otros fluyen hacia su atmósfera desde las demás concentraciones de su sistema solar. Eran asimilados por su presencia común de acuerdo a los datos definidos ya presentes en ellos, y los elementos componentes de ese alimento que no podían ser utilizados por ellos pasaba automáticamente, como en nosotros, a poder de los seres merecedores que los rodeaban. Pero más tarde, cuando, como ya te he dicho, la mayoría de ellos se pusieron a existir de manera indigna de seres tricerebrados, la gran naturaleza se vio obligada a cambiar su existencia fulasnitamniana por una existencia de acuerdo al principio Itoclanos, y cuando gradualmente las cristalizaciones previstas por la gran naturaleza, que constituyen la parte más importante del segundo alimento aseral y que después de haber sido absorbidas por los seres se transforman en sustancias para el revestimiento y el perfeccionamiento de su cuerpo eseral superior kesiano, poco a poco dejaron de ser absorbidas en la mayoría de ellos, ya fuera consciente o automáticamente, para los fines previstos, debido a su anormal existencia eseral. Esas sustancias transformadas en otras concentraciones cósmicas no por ello dejaron de fluir en la atmósfera de su planeta, y por ello surgió entre tus desdichados favoritos durante los últimos siglos una nueva, entre comillas, enfermedad cuya acción es manifiestamente nociva para ellos. El hecho es que, al no ser utilizadas para los fines a los que están destinadas, esas cristalizaciones cósmicas, en los desplazamientos que se efectúan en la atmósfera, se concentran en algunas de sus capas y penetran en tus favoritos según las circunstancias exteriores ambientales y el estado interior de su presencia común, que dicho sea de paso depende además, en primer lugar, de la forma de sus relaciones mutuas.
al penetrar en ellos como aparatos naturales de transmutación de las sustancias cósmicas necesarias para el gran trogo autoegócrata cósmico general, y no teniendo el, entre comillas, sustrato correspondiente a las exigencias del proceso de Dirac-Lohm, esas cristalizaciones en las evoluciones o involuciones posteriores que necesita su transformación en nuevas cristalizaciones propias de ese planeta e incluso antes de que esa transformación se haya concluido, ejercen sobre los cuerpos planetarios, bajo el efecto de otros varios factores accidentales, la acción que caracteriza a esa enfermedad específica surgida recientemente. Debo decirte que tus favoritos han dado a esa enfermedad, cuya causa específica acabo de definir, nombres que han variado según las épocas y las diversas partes de la superficie de su planeta. Incluso en la actualidad las llaman de diferentes formas e imaginan, entre comillas, explicaciones de todo tipo sobre su origen. Entre los múltiples nombres dados a esa enfermedad, los más difundidos actualmente son los de gripe, influenza, dengue y otros. En cuanto a los elementos del segundo alimento eseral, cuya absorción se efectúa todavía en la actualidad en esos seres, las sustancias que los constituyen no sirven desde que han perdido la posibilidad de existir según el principio fulasnitamniano, más que para favorecer mediante algunos de sus componentes la transformación del primer alimento eseral y para eliminar del cuerpo planetario ciertos elementos ya utilizados. Ahora te voy a hablar un poco más de esa propiedad psíquica peculiar de tus favoritos y verás la manera en que yo la aproveché como, entre comillas, médico especialista para mis actividades personales mientras estuve entre ellos. Aunque el hipnotismo, o como a ellos les gusta decir, esa rama de su ciencia, entre comillas, ha surgido y se ha hecho oficial solo muy recientemente, ha podido ya convertirse, sin embargo, en uno de los factores que han venido a crear más confusión en el psiquismo de la mayoría de ellos, ya de por sí bastante confuso y además a entorpecer el funcionamiento de su cuerpo planetario. Una vez convertido en médico hipnotizador profesional, me interesé mucho por esa ciencia oficial suya. Así, más tarde, cuando me dedicaba a mis investigaciones habituales relativas a los diversos asuntos importantes, como los resultados de la actividad del muy santo Asceta Shaimas, y hallaba por casualidad algún punto respecto a esa rama de su ciencia, él elucidaba para mi razón acerca de ese, entre comillas, malentendido. Las causas que han provocado automáticamente, como siempre ocurre en la actualidad, el renacimiento de esa ciencia son dos hechos de los más extraños, e incluso, como dirían ellos, de lo más picante, entre comillas. Y no dejaría de tener interés, en mi opinión, darte algunos detalles sobre ese renacimiento. Aunque los sabios contemporáneos afirman que el promotor de esa ciencia fue un cierto profesor inglés llamado Brade, y quien la desarrolló fue un médico francés, Charcot, en realidad todo sucedió de un modo totalmente distinto. Las investigaciones detalladas a las que me dediqué relativas a ese asunto me mostraron que el primero de ellos, Brade,
presentaba síntomas evidentes de las propiedades jasnamusianas. Y el segundo, Charcot, las propiedades típicas de, entre comillas, un niño de mamá. Y tipos terrestres de esa clase, en especial los contemporáneos, jamás habrían podido descubrir nada nuevo. Pero resulta que en realidad las cosas sucedieron de la manera siguiente. Cierto abad italiano, de nombre Pedrini, ejercía la función de, entre comillas, confesor en un convento de monjas. Dicho abad confesaba con frecuencia a una monja llamada Eufrosina. Según lo que se contaba de ella, parece que esa monja caía con frecuencia en un estado muy singular, y que una vez en ese estado se entregaba a manifestaciones que se les parecían muy inusuales a los que la rodeaban. En confesión, ella se quejó al abad Pedrini de sentirse en ciertos momentos poseída por el diablo, entre comillas. Lo que le contó esa monja, como los rumores que corrían acerca de ella, interesaron tan vivamente al abad Pedrini que quiso comprobar el asunto por sí mismo. Un día, durante la confesión, trató por todos los medios de despertar la sinceridad de la monja, y entre otras cosas logró saber que dicha novicia, entre comillas, tenía un amante, que le había regalado su retrato en un bellísimo marco, y que durante los periodos de descanso entre sus oraciones se entregaba a la contemplación de la imagen de su, entre comillas, amado, y era precisamente durante esos periodos de descanso en los que la sugestión diabólica tenía lugar. Todo esto, contado con toda franqueza por la monja, estimuló mucho más el interés del abad Pedrini, quien decidió descubrir, costara lo que costare, la razón de ese hecho, por lo que le pidió a la monja Eufrosina llevarle sin falta la próxima vez el retrato enmarcado de su amado. Y la vez siguiente, la monja acudió a la confesión con el retrato. Este no tenía en sí nada de extraordinario, pero el marco era muy poco usual, con incrustaciones de nácar y de piedras de colores. Mientras el abad y la monja examinaban juntos el retrato y su marco, el abad se dio cuenta de pronto de que la monja estaba siendo presa de algo singular. Primero palideció y se quedó unos instantes como petrificada. Y luego, de repente, tuvo manifestaciones que recordaban en todos sus detalles a las que se entregan los recién casados en lo que llaman su noche de bodas. Después de haber visto aquello, el abad Pedrini sintió todavía mayores deseos de averiguar las causas de aquella manifestación tan sorprendente. En cuanto a la monja, volvió en sí 2 horas después de los primeros síntomas de aquel estado tan singular, sin recordar nada de lo que había sucedido. Como el abad Pedrini sintió que no podría descifrar por sí solo aquel fenómeno, fue a pedir ayuda a uno de sus amigos, un tal doctor Bambini. Cuando el abad Pedrini hubo expuesto el caso con todo detalle al doctor Bambini, éste se interesó a su vez vivamente en ello y ambos comenzaron a trabajar para elucidar aquel misterio.
Primero realizaron diversos experimentos con la monja Eufrosina y observaron, al cabo de varias sesiones, entre comillas, como se dice allí, que la monja caía siempre en ese estado singular cuando su mirada se detenía un poco más de tiempo en una de las brillantes piedras de color que adornaban el marco, concretamente en una que se llama, entre comillas, turquesa persa. Prosiguiendo con sus investigaciones, hicieron experimentos con aquella turquesa persa en otras personas y no tardaron en convencerse categóricamente de que casi todos los seres tricerebrados sin distinción de sexo, si miraban durante algún tiempo cierto tipo de objetos brillantes, caían rápidamente en un estado parecido al de su primer sujeto. Es más, observaron que las manifestaciones propias de ese estado adoptaban formas diferentes en cada uno y dependían de las emociones viscerales predominantes que el sujeto había experimentado anteriormente, así como del objeto brillante con el cual se había establecido accidentalmente una conexión en el momento mismo de dichas experiencias. Así, querido nieto, desde que la noticia de las observaciones, deducciones y experiencias de esos dos seres originarios de la comunidad de Italia se propagó entre los sabios contemporáneos de la nueva formación, estos últimos se pusieron a sabiondear con respecto a aquello. Y cuando supieron al fin por casualidad, y como siempre ocurre entre ellos, que en ese estado era posible cambiar instantáneamente las impresiones viejas por otras nuevas, algunos de ellos utilizaron esa propiedad psíquica particular inherente a los hombres con el propósito de curar. Desde entonces, ese modo de curación se llama tratamiento hipnótico. Y a los seres que aplican ese modo de curar, médicos hipnotizadores. Pero la cuestión de saber lo que es ese estado y por qué los hombres caen en él, se quedó pendiente e incluso al día de hoy desconocen su respuesta. Desde entonces surgieron y siguen surgiendo todavía centenares de teorías de todo tipo. Además, millares de gruesos volúmenes han sido consagrados a este asunto, oscureciendo todavía más la razón, ya de por sí bastante oscura, de los seres tricerebrados ordinarios de aquel desafortunado planeta. Esta rama de su ciencia les ha sido quizás todavía más nefasta que las fantásticas invenciones de los antiguos pescadores helénicos y de los seres contemporáneos de la comunidad de Alemania. Debido simplemente a esta rama de su ciencia, el psiquismo de los seres ordinarios de ese desafortunado planeta adquirió algunas nuevas formas de calcalis eserales, es decir, tendencias esenciales que se divulgaron bajo la forma de enseñanzas definidas con los nombres de anoclinismo, darwinismo, antroposofismo, teosofismo y muchas otras cuyos nombres todos terminan en ismo, las cuales acarrearon la desaparición definitiva de los dos datos de su presencia que les permitían ser, al menos un poco, como deben ser los seres tricerentrados. Y esos datos esenciales, que todavía poseían hasta hace poco, generaban en ellos impulsos eserales que se llaman sentimiento patriarcal y sentimiento religioso.
Esta rama de su ciencia contemporánea no sólo originó la aparición en su presencia común de nuevos calcalis nefastos, sino que además en muchos de ellos alteró el funcionamiento de su psiquis, ya de por sí bastante anormal, pues desde mucho tiempo antes sufría, para su mayor desgracia, de una desarmonía que llegaba a ser lo que se llama una cacofonía alnocooriana. Comprenderás esto perfectamente si te digo que en la época en que yo existía en el continente llamado Europa, practicando de nuevo allí la medicina en calidad de médico hipnotizador, casi la mitad de mis pacientes debían sus males a la propagación de esa ciencia funesta, muy difundida por entonces. De hecho, muchos seres ordinarios de allá, que habían leído todo tipo de teorías fantásticas contenidas en los libros escritos sobre ese tema por esos sabios de nueva formación, se volvieron locos con tales fantásticas teorías y trataron de ponerse unos a otros en ese estado hipnótico hasta verse así obligados a convertirse en pacientes míos. Entre tales enfermos se encontraban mujeres a quienes sus maridos, habiendo leído por casualidad esas obras, querían sugerir sus deseos egoístas, así como hijos de padres insensatos, hombres bajo el dominio, o como se dice allí, en el puño de sus amantes, y así sucesivamente. Y todo ello sucedía porque esos dichosos sabios de la nueva formación se habían puesto a lucubrar teorías hasnamusianas a propósito de este lamentable estado. Ninguna de las teorías existentes actualmente sobre la cuestión del hipnotismo responde en lo más mínimo a la realidad. Por cierto, en los últimos tiempos de mi estancia en ese desafortunado planeta, comenzó a propagarse un nuevo y nefasto medio de ejercer sobre el psiquismo de los seres de allá la misma acción que tenía antes, y que todavía tiene en la actualidad esa rama de su ciencia denominado hipnotismo. Ese nuevo medio es llamado psicoanálisis. Debes saber, querido nieto, que cuando los seres de la civilización ticliamisiana hubieron comprobado por primera vez esa extraña propiedad psíquica y hubieron comprendido que ella permitía la destrucción de ciertas propiedades particularmente indignas de ellos, consideraron el proceso que consistía en provocar ese estado en otro como un proceso sagrado, y lo realizaban exclusivamente en sus templos y en presencia de toda la congregación. En cambio, en la presencia de tus favoritos contemporáneos no surge el más mínimo impulso visceral de contrición ante esa propiedad, y no sólo no consideran como sagrada su manifestación concentrada cuando es provocada a propósito en caso de necesidad, sino que incluso se sirven de ella como medio para estimular ciertas consecuencias de las propiedades del órgano Kundabuffer, que están firmemente fijadas en ellos. Por ejemplo, incluso cuando se reúnen para celebrar algún rito patriarcal como un matrimonio, un bautismo, un cumpleaños, etc., una de sus diversiones más comunes es tratar de ponerse unos a otros en ese estado. Afortunadamente no conocen, y esperemos que no lo conozcan nunca, ningún otro medio más que el que descubrieron por primera vez aquellos seres de la Comunidad de Italia, el abad Pedrini y el doctor Bambini, y que consiste en mirar fijamente un objeto brillante, cuyo resplandor
permite efectivamente hacer caer a alguno de ellos, como ya te he dicho, en ese estado concentrado. Finaliza aquí el capítulo 32. Si les gustó este audio video, envíenme un comentario, pongan un like y reenvíenlo a sus amigos. Muchas gracias por escuchar.